Capítulo 6. Siguen las referencias sobre la Academia. El autor propone algunas mejoras, que son recibidas con todo honor. En la escuela de arbitristas políticos pasé mal rato. Los profesores parecían, a mi juicio, haber perdido el suyo. Era una escena que me pone triste siempre que la recuerdo. Aquellas pobres gentes presentaban planes para persuadir a los monarcas de que escogieran los favoritos en razón de su sabiduría, capacidad y virtud. Enseñaran a los ministros a consultar el bien común. Recompensaran el mérito, las grandes aptitudes y los servicios eminentes. Instruyeran a los príncipes en el conocimiento de que su verdadero interés es aquel que se asienta sobre los mismos cimientos que el de su pueblo. Escogieran para los empleos a las personas capacitadas para desempeñarlos. Con otras extrañas imposibles quimeras que nunca pasaron por cabeza humana y confirmaron mi vieja observación de que no hay cosa tan irracional y extravagante que no haya sido sostenida como verdad alguna vez por un filósofo. Pero, no obstante, he de hacer a aquella parte de la Academia la justicia de reconocer que no todos eran tan visionarios. Había un ingenioso doctor que parecía perfectamente versado en la naturaleza y el arte del gobierno. Este ilustre personaje había dedicado sus estudios, con gran provecho, a descubrir remedios eficaces para todas las enfermedades y corrupciones a las que están sujetas las varios índoles de administración pública por los vicios y flaquezas de quienes gobiernan, así como por las licencias de quienes deben obedecer. Por ejemplo, puesto que todos los escritores y pensadores han convenido en que hay una estrecha y universal semejanza entre el cuerpo natural y el político, nada puede haber más evidente que la necesidad de preservar la salud de ambos y curar sus enfermedades con las mismas recetas. Es sabido que los senados y grandes consejos se ven con frecuencia molestados por humores redundantes, hirvientes y viciados, por numerosas enfermedades de la cabeza y más del corazón, por fuertes convulsiones y por graves contracciones de los nervios y tendones de ambas manos, especialmente de la derecha, por hipocondrías, flatos, vértigos y delirios, por tumores escrofulosos, llenos de fétida materia purulenta, por inmundos eructos espumosos, por hambre canina, por indigestiones y por muchas otras dolencias que no hay para qué nombrar. En su consecuencia, proponía este doctor que al reunirse un senado asistieran determinados médicos a las sesiones de los 3 primeros días y al terminarse el debate diario tomaran el pulso a todos los senadores. Después de maduras consideraciones y consultas sobre la naturaleza de las diversas enfermedades, debían volver al 4.º día al Senado, acompañados de sus boticarios, provistos de los apropiados medicamentos, y antes de que los miembros se reuniesen, administrarles a todos lenitivos, aperitivos, astringentes, corrosivos, restringentes, paliativos, laxantes, cefalálgicos, ictéricos, apofemáticos y acústicos, según cada caso lo requiriera. Y teniendo en cuenta la operación que los medicamentos hicieren, repetirlos, alterarlos o admitir a los miembros en la siguiente sesión. Dicho proyecto no supondría gasto grande para el país y, en mi concepto, sería de gran eficacia para despachar los asuntos
aquellos en los que el Senado comparte en algún modo el poder legislativo para lograr la unanimidad, para cortar los debates, abrir unas pocas bocas que hoy están cerradas, cerrar muchas más que hoy están abiertas, moderar la petulancia de la juventud, corregir la terquedad de los viejos, despabilar a los tontos y sosegar a los descocados. Además, como es general la queja de que los favoritos de príncipes padecen de muy flaca memoria, proponía el mismo doctor que aquel que estuviese al servicio de un primer ministro, después de haberle dado conocimiento de los asuntos con la mayor brevedad y las más sencillas palabras posibles, diese al tal un tirón de narices o un puntapié en el vientre, o le pisase los callos, o le tirase 3 veces de las orejas, o le pasase con un alfiler los calzones y algunos puntos más, o le pellizcase en un brazo hasta acardanelárselo, a fin de evitar el olvido. Operación que debía repetir todos los días cuando el ministro se levantara, hasta que el asunto se hiciese o fuera totalmente rechazado. Igualmente, pretendía que a todo senador del Gran Consejo de un país, una vez que hubiese dado su opinión y argüido en defensa de ella, se le obligase a votar justamente en sentido contrario, pues si esto se hiciera, el resultado conduciría infaliblemente al bien público. Presentaba un invento maravilloso para reconciliar a los partidos de un Estado cuando se mostrasen violentos. El método es este: tomar 100 adalides de cada partido, disponerlos por parejas, acoplando a los que tuviesen la cabeza de tamaño más parecido. Hacer luego que 2 buenos operadores asierren los occipicius de cada pareja al mismo tiempo, de modo que los cerebros queden divididos igualmente, y cambiar los occipicios de esta manera aserrados, aplicando cada uno a la cabeza del contrario. Ciertamente, se ve que la operación exige bastante exactitud, pero el profesor nos aseguró que si se realizaba con destreza, la curación sería infalible. Él lo razonaba así: los 2 medios cerebros llevados a debatir la cuestión entre sí en el espacio de un cráneo llegarían pronto a una inteligencia y producirían aquella moderación y regularidad de pensamiento tan de desear en las cabezas de quienes imaginan haber venido al mundo para guardar y gobernar su movimiento. Y en cuanto a la diferencia que en cantidad o en calidad pudiera existir entre los cerebros de quienes están al frente de las facciones, nos aseguró el doctor, basado en sus conocimientos, que era una cosa insignificante de todo punto. Oí un acalorado debate entre 2 profesores que discutían los caminos y procedimientos más cómodos y eficaces para allegar recursos de dinero sin oprimir a los súbditos. Afirmaba el primero de ellos que el método más justo era establecer un impuesto sobre los vicios y la necedad, debiendo fijar, según los medios más perfectos, la cantidad por que cada uno hubiera de contribuir un jurado de sus vecinos. El segundo era de opinión abiertamente contraria y quería imponer tributo a aquellas cualidades del cuerpo y de la inteligencia en las cuales basan principalmente los hombres su valor. La cuota sería mayor o menor según los grados de superioridad y su determinación quedaría por entero a la conciencia de cada uno. El impuesto más alto
pesaría sobre los hombres que se ven particularmente favorecidos por el sexo contrario, y la tasa estaría de acuerdo con el número y la naturaleza de los favores que hubiesen recibido, lo que los interesados mismos serían llamados a atestiguar. El talento, el valor y la cortesía debían ser, asimismo, fuertemente grabados, y el cobro, igualmente fundado en la palabra que diese cada persona respecto de la cantidad que poseyera. Pero el honor, la justicia, la prudencia y el estudio no habían de ser grabados en absoluto, pues son cualidades de índole tan singular que nadie se las reconoce a su vecino ni en sí mismo las estima. Se proponía que las mujeres contribuyeran según su belleza y su gracia para vestir, para lo cual, como con los hombres se hacía, tendrían el privilegio de ser clasificadas según su criterio propio. Pero no se tasarían la constancia, la castidad, la bondad ni el buen sentido, porque no compensarían el gasto de la recaudación. Para que no se apartasen los senadores del interés de la corona, se proponía que se rifara entre ellos los empleos, después de jurar y garantizar todos que votarían con la corte tanto si ganaban como si perdían, reservando a los que perdiesen el derecho, a su vez, de rifarse la vacante próxima. Así se mantendrían la esperanza y la expectación, y nadie podría quejarse de promesas incumplidas, ya que sus desengaños serían por entero imputables a la fortuna, cuyas espaldas son más anchas y robustas que las de un ministerio. Otro profesor me mostró un largo escrito con instrucciones para descubrir conjuras y conspiraciones contra el gobierno. Estaba todo él redactado con gran agudeza y contenía muchas observaciones a la par curiosas y útiles para los políticos. Pero, a mi juicio, no era completo. Así me permití decírselo al autor, con el ofrecimiento de proporcionarle, si lo tenía a bien, algunas adiciones. Recibió mi propuesta mucho más complacido de lo que es uso entre escritores, y especialmente entre los de la cuerda arbitrista, y manifestó que recibiría con mucho gusto los informes que yo quisiera darle. Le hablé de que en el reino de Tripnia, llamado por los naturales Landen, donde pasé algún tiempo durante mis viajes, la inmensa mayoría del pueblo está constituida en cierto modo por husmeadores, testigos, espías, delatores, acusadores, cómplices que denuncian los delitos y juradores, con sus varios instrumentos subordinados. Y todos ellos atenidos a la bandera, la conducta y la paga de ministros y diputados suyos. En aquel reino son las conjuras, por regla general, obra de aquellas personas que se proponen dar realce a sus facultades de profundos políticos, prestar nuevo vigor a una administración decrépita, extinguir o distraer el general descontento, llenarse los bolsillos con secuestros y confiscaciones, y elevar o hundir el concepto del crédito público, según cumpla mejor a sus intereses particulares. Se conviene y determina primero entre ellos qué persona sospechosa deberá ser acusada de conjura y enseguida se tiene cuidado especial en apoderarse de sus cartas y papeles y encadenar a los criminales. Estos papeles se entregan a una cuadrilla de artistas muy diestros en descubrir significados misteriosos en los vocablos, en las sílabas y las cartas. Por ejemplo, pueden descubrir
que una bandada de gansos significa un senado. Un perro cojo, un invasor. La plaga, un cuerpo de ejército. Un milano, un primer ministro. La gota, una alta dignidad eclesiástica. Una horca, un secretario de Estado. Una criba, una dama de corte. Una escoba, una revolución. Una ratonera, un empleo. Un pozo sin fondo, un tesoro. Una sentina, una corte. Un gorro y unos cascabeles, un favorito. Una caña rota, un tribunal de justicia. Un tonel vacío, un general. Y una llaga supurando, la administración. Por si este método fracasa, tienen otros dos más eficaces, llamados por los que entre aquellas gentes se tienen como instruidos acrósticos y anagramas. Con el primero pueden descifrar significados políticos en todas las letras iniciales. Así, N significa conjura, B, regimiento de caballería, L, una flota en el mar. Con el segundo, transponiendo las letras del alfabeto en cualquier papel sospechoso, pueden dejar al descubierto los más profundos designios de un partido disgustado. Así, por ejemplo, si yo escribo a un amigo una carta que a nuestro hermano Tom acaban de salirle almorranas, un descifrador hábil descubrirá que las mismas letras que componen esta sentencia pueden analizarse en las palabras siguientes: resistir, hay una conspiración dentro del país, el viaje. Este es el método anagramático. El profesor me expresó su gran reconocimiento por haberle comunicado estas observaciones y me prometió hacer honorífica mención de mí en su tratado. Y como no encontraba en esta ciudad nada que me invitase a más dilatada permanencia, empecé a pensar en volverme a mi país.